Empezamos la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en concreto antes de ir al punto, a nuestro módulo 5? Nuestro módulo 5 cubre Rhetorical Purpose, General and Specific y Functional Value. ¿Hay alguna pregunta en especial o específico de este tema? Voy a empezar a compartir pantalla porque no lo he empezado a hacer. Se demora un poquitito. Ya listo, ya pueden ver lo que estoy viendo yo. Listo. Listo. Módulo 5. Sí. A eso vamos a empezar a hacer hoy. Bueno, me voy a meter aquí en Rhetorical Purpose and Tone. Este video ya lo vimos. Ay, deme un segundito y le quitamos el sonido. Ay, perdón, porque cuando le quité el sonido, ustedes me escucharon, porque creo que cuando le quito el sonido a los videos, no, mejor se lo quito desde aquí. Sagrado Rostro. Este video de Purpose and Tone ya lo vimos. ¿Lo recuerdan? Aquí hablamos del propósito retórico de un texto y el tono. Recuerden que la clase pasada, recuerden que cuando abren el micrófono, yo sé que me van a contestar, pero alcanzamos a escuchar todo lo que está en el background. Thank you. Ya hicimos ejercicios de Purpose and Tone. Practicamos la clase pasada. ¿Hay algún ejercicio? Lo que quedó pendiente fue un ejercicio de inferencias. ¿Am I right? Ese ejercicio de inferencias lo entramos a corregir la clase. Recuerden que la próxima clase que nos veamos es el quiz número 2, ¿cierto? En este quiz les hago la aclaración. Sí entra functional value. Por eso vamos a verlo hoy en un poquito, digámoslo, más de detalle. Para este necesito que lean para la próxima sesión. Si podemos empezar a ver algo de functional value de esta, lo hacemos. Pero para la próxima sesión quiero que me lean el texto A Shared Vision of a Better World. This one, este lo tienen ustedes en la página 53, si no estoy mal. Este libro, esta copia de un libro que tengo yo, es de los libros viejos. Esta es la página 51 acá. ¿Listo? ¿Por qué este texto? Porque necesito que entiendan todo el texto, porque vamos a hacer un ejercicio, igual yo lo tengo abierto hoy, de este párrafo 6. Ese párrafo 6 lo vamos a ver a los 3 niveles. Ahorita explico los 3 tipos o los 3 niveles. ¿Listo? Entonces necesito que lo lean de antemano, que lo entiendan para enfocarnos en este párrafo 6 en la próxima tutoría, que vendría siendo de hoy en 8. Este sábado yo no tengo clase, ni ustedes tampoco conmigo. Si tienen clase es otra clase. Y el próximo sábado, es decir, el sábado 20, miro, el sábado 24 tenemos el quiz 2. Mentiras, 28, tengo el calendario atrasado, tengo un calendario aquí. Sí señores, el sábado 28, porque la próxima vez que nos veamos, nos falta, recuerden que solo un 6 módulos, ya estamos en el quinto, estamos de un pelito. La próxima vez que nos veamos después de ese quiz 2, ya es el examen final y chao, nos vamos de vacaciones o terminamos el semestre. ¿Listo? Entonces, es muy importante que lean todo este texto.
Igual lo que no alcancemos a hacer, porque con el otro grupo no alcanzamos a hacer los 3 niveles, los terminamos ese día en clase, entonces terminamos las inferencias, terminamos, de pronto le hacemos otro ejercicio adicional en clase de functional value y nos vamos al quiz and that's it. Entonces me voy a ir a... Señora. Estoy dando la terrible noticia de que sí incluye. Para el... No, no cambiaron. Lo que pasa es que yo estaba, pues todos nosotros los profesores estamos en el equipo diseñador y hubo un error de la coordinadora. Dijo no, que no entraba, no lo diseñamos. Después cuando nuestros quizzes pasan por dos o tres filtros, el segundo filtro dijo, bueno, ¿y dónde está el functional value? Revisamos si entra. La verdad que no nos acordamos, pero sí entra functional value. Muy chiquito, solo 2 preguntas. Las preguntas no son como están en Moodle, son de multiple choice. Usted tiene que decidir cuál de esos 3 opciones que le damos, la, esta oración, qué tipo refleja. ¿Ok? Pero sí entra. Hago la aclaración, error, corrijo, sí entra functional value. Sí recuerdo que yo dije que no, pero era porque estábamos, lo que les digo, diseñando el quiz del que ya se presentó y alcanzamos, incluso les avisé a ellos, digamos, no con mucho tiempo, ustedes con sí más tiempo, pero trabajamos esa clase antes del quiz, trabajamos bastante functional value y espero hoy poder empezar a verlo y entenderlo. Entonces, me voy al OneDrive. Ay, no, mentiras. Esto ya lo vimos. Again, Purpose and Tone. Hicimos ejercicios adicionales y por lo tanto este no lo voy a cubrir hoy mucho. Me voy a nuestra clase. Critical. Le voy a quitar acá el sonido. Y vamos a empezar con Functional Value. Entonces, hay un micrófono abierto y alcanzamos a escuchar a un niño por ahí en el fondo, porfa. Gracias. No, yo nunca me doy cuenta quién es, nunca. En especial cuando ya estoy compartiendo pantalla. Mírenme esta sola oración y los 2 contextos, para que entiendan que el contexto importa mucho a la hora de decir, a la hora de analizar el significado de una oración. Denme un segundito que ya se me oscureció mucho mi computador y necesito luz. Un segundo. Listo. Entonces, si yo dijera, o dependiendo del contexto de esta oración, I'll take the kids and leave you alone, puede ser que lo diga una caring and compassionate wife, una compañera que le dice a usted, ay, pobrecito tú, quédate trabajando que yo me llevo a los niños. O una discusión entre marido y esposa en un amargo divorcio. The context matters. Y en este video explicamos por qué. En este video también es muy importante, me voy a saltar todo esto. No, ya no me lo voy a saltar. La importancia del significado y el contexto. Si yo saco esta palabra solita de su contexto, stars, usted piensa, o ustedes piensan, en los, ¿cómo se llaman? Los cuerpos luminosos que aparecen en el firmamento, las estrellas. Pero dependiendo del contexto y dependiendo dónde yo utilice esta palabra, su significado cambia. With a telescope you can see many stars in the sky. El contexto aquí es muy diferente al segundo. Si yo dijera in Hollywood, you can see many stars. Así que el contexto importa mucho a la hora de entender el significado, no solo de una palabra, sino de una oración. Ahora, functional value siempre lo vemos a nivel de oración. ¿Claro? Cuando ya vemos el para qué lo está usando.
No estoy diciendo que el functional value sea igual que un rhetorical purpose, pero voy a hacer una comparación, así como el functional value me va a reflejar para qué está usando el autor esta oración, el rhetorical purpose, como su nombre lo indica, me muestra el purpose de un párrafo o el propósito de un texto, ¿sí? A nivel retórico. Para entender el significado y el contexto de las palabras y de las oraciones, aquí les explicamos los 4 clases de significado: conceptual, propositional, contextual and pragmatic. Y lo vemos en esta dirección, empezando del conceptual. Ojo que aquí están las definiciones, algunos ejemplos, y nos movemos en esta dirección. Empezamos con el conceptual. The meaning a word can have on its own. Aquí nos movemos al nivel de la palabra, aquí nos movemos al nivel de oración. El conceptual. Entonces, this refers to the meaning of concepts or notions, single words like stars. Estrella, estrella. El significado plano que tiene una palabra. El significado plano que tiene una proposición, es decir, una oración, a eso se le llama propositional meaning. A meaning, the meaning a sentence can have on its own, por sí sola, ¿ok? Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Aquí solo la palabra stars. With a telescope, you can see many stars in the sky. Este es el nivel, digamos, básico y simple y llano que tiene una oración. ¿Claro? Proposicional. Después nos vamos al conceptual. El significado, the meaning and sentence can have only when in context. El significado que una oración tiene solo cuando está en su contexto. Y aquí nos vamos a otro ejemplo. The meaning of a sentence can have only within a context. In Hollywood, you can see many stars. La palabra stars, estrellas, pero aquí el contexto y solo la palabra Hollywood me transfiere a mí ese significado de un cuerpo luminoso en el firmamento a otro significado de la palabra estrellas. Y aquí nos referimos a actores o actrices de Hollywood que son famosas y reconocidas. ¿Ok? Este sería su nivel contextual. A meaning a sentence can have only within its or any context. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Por qué los explicamos? Porque estos están conectados con los tipos o las funciones de functional value. Quiero que entiendan también una cosa. Estamos usando el punto de vista de un autor, la clasificación de un autor. Esto puede estar visto y la clasificación, fíjense que tenemos otra clasificación en el libro verde que creo que le alcanzamos a echar un ojito la clase pasada en el libro verde donde teníamos possibility, probability, verifiable observation and many others. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Creo que alguien iba a hacer una pregunta. ¿No? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Gracias. ¿Seguimos o hay preguntas? Señora. No, fíjense que aquí hablamos de solo a nivel de palabra, aquí de oración y aquí de oración. Este es el concepto per se de la palabra. Estrella es estrella. ¿Sí? Fuera de su contexto. ¿Se fue la imagen? Un momentito. Yo cuando veo el cuadrito amarillo, okidoki. Ahí llegó. Bueno, conceptual es el concepto. El significado que tiene una palabra, mientras que el contextual es el significado que tiene una oración en su contexto. Aquí habla de contexto, aquí de concepto.
concepto de una palabra y aquí el contexto de una oración. Esa sería la diferencia entre las dos. ¿Sí? Palabra, sí. Lo mismo. No, 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 no. Es lo mismo, pero esto es a nivel de palabra y el proposicional a nivel de oración. El significado plano que tiene algo. Por eso, ahorita en los tres tipos de functional value, las tres diferentes categorías, solo nos movemos entre la proposicional, la contextual y la pragmática. ¿Ok? Vamos a seguir con la pragmática. Sí, sí, señorita. Okidoki. Bueno, seguimos con el pragmático. El pragmático, voy a moverme aquí para que nos mueva este. The meaning a sentence has only as a part of the interaction between the writers and the reader. Now, si yo les explicara qué es la pragmática, como su nombre lo indica, es el uso práctico del lenguaje. Es decir, cuando aquí el autor está interactuando conmigo. Por ejemplo, si un autor está escribiendo y me dice, let's consider, consideremos quién es usted, el que me está leyendo y yo. Eso es un nivel pragmático. ¿Sí? Entonces, el nivel pragmático, the meaning a sentence has as a part of the interaction between between the writer and the reader. Miremos this is the meaning that reflects the writer's feelings, attitudes, and so on, and his intention. Si un autor me escribe, he thinks he's a new Hollywood star, ¿qué es lo que está haciendo el autor con esto? Y aquí nos vamos a mover en el functional value. ¿Para qué? Alguien me dice, por ejemplo, la anterior, ¿cuál fue la hora? Ya se me olvidó el ejemplo anterior en el contextual. Ay, 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 qué mala memoria tienes, your teacher. ¿Cuál fue el ejemplo en contextual? In Hollywood you can see many stars, ¿algo así? Ya. Sí, exacto. No es una estrella del firmamento, sino una estrella en Hollywood. Now, fíjense en esta oración. He thinks he's a new Hollywood star. ¿Cuál sería? Necesito saber el contexto, pero vamos a suponer que sabemos el contexto y alguien dice esto. O depende de quién lo diga y depende del contexto, puede significar algo. Pero, qué entienden ustedes cuando alguien les dice, he thinks he's a new Hollywood star? ¿Qué está haciendo el autor con esto? Yo estoy en la oficina sentada al lado de ustedes y pasa una vieja todo creída o un tipo todo creído y le digo, ese se cree, él cree que es una nueva estrella de Hollywood. ¿Qué entiende usted con eso? ¿Qué estoy haciendo yo con esa oración? Sí, ¿qué más? Sarcástica, ¿qué más? Very good. ¿Qué más se les ocurre? Estoy siendo muy nice y estoy siendo... sí, por ahí vas bien, Ángela, por ahí vas bien. Ustedes dicen, Angélica está criticando a este man y este man se cree muy importante, ¿cierto? Estoy criticando. Ese es el uso pragmático y ahí estoy interactuando con mi lector o con la persona que me está escuchando face to face. Entonces, aquí nos vamos a mover en el uso de esta oración, no solo en su contexto, sino lo que yo le quiero dar a entender a una persona cuando yo digo una oración de este tipo. Puede ser que no sea un actor. Si vamos a suponer que yo estoy trabajando
nueva en una, bueno, no sé, en RCN, en Caracol, y sale un actor nuevo que está empezando a tener éxito, yo digo, ¡ah! He thinks he's a new Hollywood star. Lo estoy criticando y esta persona entendemos que está crecida por su nueva fama. Pero si yo lo digo en mi oficina, si yo, entonces, tiene, dependiendo de ese contexto también y del uso, esta oración ya tiene otra función. Por eso hablamos de los functional values o su significado. ¿Ok? Esto quiero que lo entiendan así a nivel muy general. Vamos a ponerlo en práctica cuando, eh, cuando entremos ya a analizar. Al final de este video vamos a ver un párrafo donde vamos a ver esos niveles en diferentes oraciones. Fíjense que aquí nos dice lo importante que es determinar el writer's point of view. To understand his or her perception of ideas in the text, to identify the relative importance of his or her ideas in the text, to recognize his or her attitudes towards the ideas in the text. Generalmente empezamos a ver estos functional values cuando nos metemos más con los textos argumentativos, porque ustedes pueden, digámoslo así, lo digo entre comillas, sentir lo que está tratando de decir un autor en un texto. A veces hay palabras en el texto que me indican lo que está haciendo un autor en una oración. Por ejemplo, aquí están signal by, esperen, me adelanto aquí, by palabras. Entonces, ojo que aquí estamos viendo el significado plano y llano de una oración. Cuando tengo palabras como such as, aquí estoy dando ejemplos. Cuando tengo una condición con subordinating conjunctions con unless, usted sabe que aquí hay una condición. Cuando yo tengo palabras para contrastar como while, pero muchas veces en una oración no aparecen estos markers of y estos son las transiciones o los conectores que vimos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos, no tenemos estos? Entonces, tenemos que entender el discurso y entender el functional value of the text sentences, de las oraciones de un texto. Entonces, vamos a usar estas categorías de functional value. Las independent functions que están asociadas con el propositional value, el segundo meaning, ay, se me olvidó, el primero era el conceptual. Y el conceptual es a nivel de palabra, pero como estamos hablando a nivel de oración, solo tenemos en cuenta los tres que siguen del primero. Las funciones, ay Dios, yo no abrí esa presentación que se me olvidó. Pero ustedes la tienen en su libro verde o azul, no sé de qué color les tocó este semestre, creo que es verde, página 110, 112. Ahí están las tablas con esto, prepositional value. Déjenme y les busco dónde puse yo esta tabla. Denme un segundo porque esta tabla sí es muy importante. Aquí les va a quedar propositional value. I think it's this one. Yes, it's this one. Entonces, aquí yo tengo una explicación que usaba. Okidoki, gracias. Es una explicación que yo usaba con unos estudiantes de un curso especial que tenía, y algunas explicaciones están en español. Categories of functional value. ¿Qué es una independent function? Es cuando la forma de la oración y su significado son suficientes para mostrar las funciones incluso si están por fuera del texto. El ejemplo que siempre les doy es una definición. Una definición dentro de un texto o fuera del texto es una definición. Un termómetro es un instrumento que usamos para medir temperatura. Siempre va a ser una definición adentro o fuera del texto. ¿Claro? Por eso se llaman independent functions y están relacionados con el valor proposicional o el significado proposicional de una oración. Nos vamos a las siguientes funciones que son las text dependent functions.
y están relacionadas con el significado contextual o contextual meaning. Estas están definidas solo por lo que respecta a las relaciones entre las oraciones de un mismo texto. Ahorita les doy un ejemplo clarito de esto y voy a pasar a darles el ejemplo al final del video y otros ejemplos que tengo aquí, que son los mismos ejemplos que ustedes tienen en el texto de referencia verde o azul. Y las interaction dependent functions, las relaciones entre el texto y el lector, o entre esas, obviamente esas relaciones las establece el autor o el escritor. It is important to understand that a single sentence can have all three kinds of meaning and can therefore perform at least three separate functions at the same time. Vamos a ver al final que en el ejemplo ustedes van a ver esto clarito. Algunas oraciones tienen tienen tres funciones al mismo tiempo a nivel proposicional, contextual y pragmático. Pero lo vemos al final en un ejemplo. Aquí tenemos las primeras, dependent functions. Ojo que en Moodle ustedes, si ya hicieron los ejercicios de de functional value, a veces les aparece definition en vez de defining. Para efectos es lo mismo. Entonces, tengo aquí, yo siempre les advierto a los estudiantes, estos son algunos ejemplos de las funciones independientes. Puede haber más. Siempre nos vamos a enfocar en estos, pero puede haber más, no son las únicas. Entonces tenemos defining, classifying, generalizing, naming, describing, reporting, speculating, predicting. Entonces, ¿qué es una definición? Aquí el ejemplo que les di. A thermometer is an instrument that measures temperature. En su contexto o fuera de él es una definición. Clasificación. There are two types of acids, organic and inorganic. Clasificación. Generalization or generalizing. Women live longer than men. Naming. Nombrar. Aquí estoy poniéndole un nombre a algo. The ridge behind the teeth is known as the alveolar ridge. Así se dice en inglés, no me acuerdo cómo se llama esa parte de la boca que está detrásito de los dientes. No me acuerdo. Describing the north of Iran is mountainous and well watered. Reporting several experiments were carried out successfully. Speculating, it is possible that people from Peru colonized Easter Island. Aquí no estoy diciendo, esto puede ser también, se puede entender como una especulación. Ojo que en estas independent functions están muy relacionadas con las estructuras gramáticas. Yo tengo it is possible, yo podría tener aquí todos los modal auxiliaries de posibilidad y también posibilidad sería una especulación. I may go tomorrow, possibility, ¿sí? Entonces, aquí están más relacionadas con la estructura y el significado plano de las palabras. Predicting, predicción o predecir. If water is added to the toll, the liquid will become cloudy. Es una predicción. Ojo que aquí también tengo aquí tenemos el will, es una predicción usando a través o en la forma de un condicional. ¿Claro? Me voy a la 2. Text Dependent Functions. Estas Text Dependent Functions se dan por las relaciones entre las oraciones y por lo tanto están relacionadas con el contexto donde las digo. Estas oraciones que tengo aquí, esto es un solo párrafo y quiero que miren cómo está construido. La primera, asserting or assertion, afirmar o aseverar. Debería yo ponerle ahí, es que es asserting, affirm es afirmación, pero assert es afirmar, aseverar. Es una aseveración la primera. There is great danger to wildlife in the pollution of water. El autor dice que hay un gran peligro para la vida salvaje con
con la contaminación del agua. Aseveración. Second, exemplifying. Un ejemplo, a good illustration of this is the oil released from tankers at the sea. Tankers son los grandes barcos que cargan petróleo, cargueros. ¿Okay? Esto es un ejemplo. Después nos vamos con explaining, una explicación. It kills all kinds of sea animals, including fish, plankton, and other forms of marine life. ¿Qué mata todo esto? El petróleo que ellos a veces lanzan al mar. It. Esto es un ejemplo de ese danger que tiene de los tankers at sea. Reinforcing, reforzar. Birds are also frequent victims for they become oil. Explicating, explicar en detalle. That is to say, the feathers become covered with oil and they are unable to fly. Hypothesizing. Certain tankers are believed. Aquí tenemos una expresión, tenemos voz pasiva, pero aquí lo que está haciendo el autor es lanzando una hipótesis. Are believed to regularly flout the regulations governing the discharge of oil at sea. Comentario. If this could be proved, we should be in a better position to take action. Concluding. As it is, the authorities are almost powerless to slaughter, and the slaughter continues unchecked. Now, para las funciones de tipo 2 o 3, siempre pregúntense, ¿para qué? What for? ¿Para qué está usando el autor esta oración? Y en la una, ¿qué es esto? Una definición, una generalización, un nombramiento, eso suena muy chistoso en español, etc. ¿Claro? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Miren que estas son text dependent, porque digo, a good illustration of this, el ejemplo de la polución del agua. Entonces, por estas dependen de las otras para tener sentido o para que tengan su sentido, su significado relacionado con las otras oraciones. Me voy a la segunda. Type 3, Interaction Dependent Functions, la interacción que el escritor hace con el lector. Conceding, conceder o concesión. Admittedly, the facilities are not yet completely ready. Está claro lo que es una concesión porque esta idea le cuesta a algunos estudiantes. Cuando yo admito, por ejemplo, si yo digo que mi opinión es que la televisión es más dañina que beneficiosa, do you say that in Spanish? Para los niños, yo hago una concesión diciendo, aunque algunos programas de televisión pueden enseñarle muchas cosas a los niños, esa es mi concesión, en general la televisión es perjudicial para ellos. ¿Claro lo que es una concesión? Aquí estoy haciendo otro tipo de concesión. Estoy admitiendo que las instalaciones todavía no están completas. Admittedly. Evaluación. Not surprisingly, several of the clients have complained. Le estoy contando a mi escritor que hay gente que se ha quejado, por lo tanto estoy evaluando una situación. Inviting. Miren que aquí, digamos, si lo miro a nivel proposicional, el escritor me está contando a mí, está interactuando conmigo. Let us now consider some methods of classifying metals. Instructing. Calculate the difference before proceeding to the next page. Apologizing. Disculparse. Unfortunately, I cannot at present offer any explanation for this. Suggesting, if time permits, we could consider making the journey by boat. Complaining. The authorities refused to issue the necessary permit, so we obliged to cancel the show.
Y me estoy quejando. Es lo que está haciendo el autor con esta oración. Se está quejando conmigo, con el lector. Complimenting, felicitar, alabar. Ojo que no es comple, sino complete. Complimenting. You will of course easily follow the reasons for this. Now, hay muchas formas de felicitar y alabar en inglés. Esta es una ahí muy sutil. Ahora, me voy a salir de aquí. Tarará, y me voy a devolver a nuestro video. Nuestro video está aquí. Aquí vamos a tener, me voy a ir más rapidito. Estos son los tipos, las categorías de functional value, son los que les acabo de explicar. Miren los colores. Okidoki. Thank you. Now, vuelvo y repito, como estos son los ejemplos de cada tipo. Póngale, pay attention to the colors. Póngale atención a los colores porque esos colores los usamos en el párrafo para indicarles esto es un tipo 1, una categoría tipo 1, categoría tipo 2, las verdes, categoría tipo 3, interdependent. ¿Ah? Note that these lists are limited. Different authors acknowledge more possibilities. Estas listas son limitadas, pero hay otros autores que nos dan más posibilidades and terms for the three types of functions. Ahí dice book pages 45-48. No sé si lo tienen ahí en el libro blanco o en el libro, creo que en el libro, no, sí, en el libro azul o verde. No sé en cuál de los dos están esas páginas. Vamos a entrar al 106 y 107, ¿ven? No, esto era antes, la verdad no sé. Nos vamos a un ejemplo. Voy a leer el ejemplo para que ustedes miren y aquí nos va a ir explicando, no digo que cada una, pero algunas de estas oraciones y sus niveles. Text Dependent Functions. Tipo 1. Ay, no, me pasa con este que no lo puedo dejar quieto. Voy a leer el texto. Car alarms are a public nuisance. ¿Alguien sabe qué es nuisance? Las alarmas de los carros son una que pública. Sí, señorita, muy bien. Do you agree? Fíjense que aquí, en el momento que yo le digo, ¿usted está de acuerdo o desacuerdo? Ya esto es un texto argumentativo. Car alarms are a public nuisance. Their persistent and disruptive noise has been shown to boost stress hormones that are linked to physiological illness and psychological distress. Studies also show that children regularly exposed to car alarm noise have difficulty concentrating on quiet tasks like reading. Because car alarms makes people irritable, it also increases the tendency to be impatient and rude. In short, noisy car alarms are helping eroding public civility. And for what? For nothing. According to police, criminologists, insurance companies, auto manufacturers, and even car thieves themselves, car alarms are next to useless. A 1997 analysis of insurance claims from 73 million vehicles concluded that alarms did not deter car theft. Hasta ahora, ¿preguntas? Claro, listo. Entonces, las alarmas no detienen el robo de carros. No one pays any attention to car alarms anymore because 95 to 99% of the alarms are false.
According to the Progressive Insurance companies, fewer than 1% of people surveyed say that they would call the police if they heard a car alarm. Plus, today's car thieves are professionals undeterred by the presence of alarms, which they can readily disable when necessary. Consequently, General Motors, Ford, and other manufacturers have begun to stop putting alarms in their cars. This is their way of acknowledging that the alarms are nothing but noise makers. It's outrageous that audible car alarms continue to needlessly reduce our quality of life. They should be made illegal immediately. Now, voy a poner a rodar esto. Aquí tenemos ejemplos del tipo 1, text dependent functional value. Okidoki. Voy a empezar a dejar correr listo. A dejar correr el texto. Entonces, aquí tenemos la primera oración y está en azul, es decir, es el tipo 1. Generalizing. ¿Qué es generalizing? To make a general statement or form of general opinion, especially to state an opinion about a larger group that is based on a smaller number of people or things within that group. To draw a general conclusion from. Aquí es una generalización. Las alarmas de los carros son una molestia pública. Para este autor, este es un ejemplo de generalización y es un ejemplo de text dependent function. Es una generalización fuera o dentro del contexto. Me voy a la siguiente. Studies have also show that children regularly exposed to car alarm noise have difficulty concentrating on quiet tasks like reading. Esto es un reporte. Fíjense que aquí tengo la palabra show that. Muestran que, aquí estoy reportando diciéndole a la gente algo. To make a report about something. Y esto es lo que estoy reportando. ¿Claro? Text dependent. Tipo 1, text dependent. Colorcito el azul. Vamos a la segunda categoría. Text dependent function. Their persistent and disruptive noise has been shown to boost stress hormones that are linked to physiological illness and psychological distress. Esta es una explicación de qué? De lo anterior. Por esto es una text dependent function. ¿Claro? Vendría siendo el tipo 2, colorcito verde. La siguiente. In short, noisy car alarms are helping erode public civility. Yo no he podido encontrar dónde parar la animación porque siempre busco que ustedes me den la respuesta, pero con este video no lo logro, porque no sé si es video o diapositiva, entonces no logro detenerla. Esto es, miren aquí lo importante del la transición o conector. In short, me indica que aquí lo que tengo es una conclusión. Concluding, to decide that something is true after looking at all evidence you have. Y la evidencia no las da el autor en las oraciones anteriores a esta. Esto es un text dependent function. Depende de las otras oraciones para que yo concluya lo que previamente analicé. ¿Claro? Me voy a la tercera categoría y vamos a leer esta. It's outrageous that audible car alarms continue to needlessly reduce our quality of life. ¿Esto a qué suena antes de que aparezca la respuesta? Ay, no, ya apareció. Ni siquiera parando aquí, no sé cómo, porque aquí no hay un botón de stop. ¿Ok? Esta es una queja. It is outrageous that audible car alarms continue to... Este hombre, sí, Freeman, no sabemos si es hombre o mujer, se está quejando. To say something that expresses annoyance or unhappiness. Aquí se está quejando conmigo, con el lector. ¿Ok? Next. They should be made illegal immediately.
suggestion. Aquí es una sugerencia. Strong suggestion in this case. To offer for consideration or action. Propose. Esto, suggestion. O suggestion. Aquí vamos a tener otros análisis y aquí vamos a ver diferentes oraciones a varios niveles. Esta está a dos niveles. A nivel 1 es un asserting o una assertion, es una aseveración, pero aquí también el autor se está quejando. Este es nivel, no, esto es nivel 2 y esto es nivel 3. ¿Ok? Seguimos. Plus, today car thieves are professionals undeterred by the presence of alarms. Esta oración es una descripción, estoy reforzando y al mismo tiempo me estoy quejando. Esta oración tiene tres diferentes tipos o tres diferentes funciones en el texto. Descripción, reinforcing, porque está reforzando lo que yo digo anteriormente y mire que dice plus, además, y estoy quejándome. ¿Ok? Yeah. ¿Cuál es la final consideration que no me acuerdo? That the tables are approximation to the functional value of ideas and there are just few examples of the endless functions of any language. Then, preguntas hasta ahora de lo que es functional value. Con esto terminamos el video. Solo el video. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguno trató de hacer el ejercicio de functional value? Bueno, les voy a comentar el problema de algunos ejercicios de functional value. Son preguntas abiertas, no hay opciones. Ustedes tienen que escribir y por lo tanto no se altere, no se preocupe, no se entristezca si no cogen ninguna de las respuestas. Yo les dije a los estudiantes, yo a veces tampoco, pero entiendo porque yo a veces empiezo a hacer los ejercicios y los he hecho varias veces ya y siempre se me olvidan las respuestas. A veces las cojo desde los del libro, entonces digo, no, esto es una possibility, una probability, bla, 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 fact and opinion, y resulta que estos ejercicios de Moodle están más basados en estas tablas donde se muestran estos tres tipos, ¿ok? A veces dicen, en vez de asserting, dicen assertion, pero it doesn't matter. No se van a estresar con eso. Lo que queremos que entiendan es que la función que está desempeñando una oración dentro de un texto, después la función que tiene el para qué de un párrafo y el para qué de un texto, que sería el rhetorical purpose, el general specific rhetorical purpose, y otra cosa es el tono. ¿Ya? Señora. Uh-huh. No, nosotros no queremos, y el objetivo no es que ustedes memoricen, ustedes la pueden usar. A veces no les sirve, lo que les sirve es que, bueno, cada vez que hagamos un ejercicio de functional value, a veces nosotros llegamos y sacamos la oración y dice, ¿cuál es el functional value de esta oración? Siempre miren esa oración en su contexto. Les hablo de lo que vimos lo que vi yo o lo que tuvimos en el quiz del sábado pasado. Tuvimos solo 2 oraciones de functional value y a veces nosotros mezclamos tipo 1, 2 o 3, pero tratamos de mezclar valores funcionales que no se parezcan. A veces vuelvo y les digo, una oración puede tener los 3, pero no le vamos a poner los 3 mismo, vamos a poner siempre uno diferente, un distractor y uno que se parezca, pero y si fuera más de una respuesta se los decimos, pero generalmente solo una, ¿ok? Hacemos
Sí. Siempre es opción múltiple, Ángela. Ni siquiera, ¿qué vamos a ver en el módulo 6? Que, digamos, yo les explicaba esto a los estudiantes del sábado pasado, que nosotros no queremos y no hemos llegado al punto de que ustedes tengan que responder preguntas abiertas. En Moodle, porque es una práctica, pero no, por ejemplo, el último tema es resumen. Lo ideal sería que ustedes escribieran el resumen de un texto, pero no llegamos hasta allá por los diferentes niveles que tenemos de los estudiantes. Yo hice un experimento una vez, hice una respuesta abierta, el texto explicaba una situación en el mundo y yo les pregunté a los estudiantes, ¿qué opina usted? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Es lo mismo? ¿Mejor, igual o peor? Y de los estudiantes 23 que tenía, uno solo contestó en inglés. Yo sé que entendió el texto, pero como contestó en inglés, realmente tenía muchos errores y no daba a entender lo que de pronto el estudiante entendió. El resto contestó en español, pero de esos que contestaron en español, yo diría que 3 o 4 sí realmente entendieron el texto. Los otros me contestaban muy puntual, con idea de un párrafo o dos, pero no tenían un entendimiento global del texto. Pero vuelvo y les digo, eso no, por ahora no lo vamos a lograr por los diferentes niveles con los que llegan los estudiantes a este taller de lectura 2. Entonces, lo máximo siempre que ustedes van a escribir son las referencias, grupos de modificación, and that's it. Tiempos, functional value, multiple choice, inferencias. Creo que para el quiz entras inferred as false, inferred as true, pero creo que para el final estamos pensando incluir, aunque siempre en algunos exámenes lo hacemos, lo que CI que es cannot be inferred. Pero el resto no. Ustedes, para el final, ¿cómo evaluamos el summary? Ustedes van a ver 3 resúmenes del texto y usted tiene que escoger el mejor, basado en los criterios de cómo escribir a good summary. That's it. Pero es lo máximo a lo que vamos a llegar, ¿no? La verdad es que yo no siempre hago el nivel intermedio y el Mire, ninguno hasta ahora ha hecho los ejercicios del Functional Value. Aquí siempre me sale el número de estudiantes que han intentado el cuestionario. Aquí, fíjense aquí. Lo que pasa, bueno, me voy a ir al cuestionario. Bueno, ya no alcanzamos, no tenemos sino 5 minutos. De pronto podemos hacer one question. Bueno, aquí hay 6 intentos. Vuelvo y les digo, si yo hago clic aquí, yo podría ver quiénes son esos 6. De hecho, siempre miro. Este es el texto que les pedí hoy que leyeran, que es este mismo que está acá. Este libro está en el librito azul. Ay, no, este no era. By Kofi Annan. La próxima clase vamos a coger este último párrafo y lo vamos por eso es que tengo abierto esto, y lo vamos a analizar a 3 niveles. Mire, a nivel proposicional, contextual meaning and interdependent meaning. Entonces ustedes lo vamos a analizar. Esto es una obligación, reporting, predicting, ability, describing, negotiate, negation, bla, 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 bla. Asserting, obligation, conceding, clarifying, asserting, bla, bla, bla. Para eso quiero que primero me entiendan bien el texto. Vuelvo y les digo, este ejercicio es solo basado en el párrafo 6. Este está basado en diferentes párrafos. Aquí me lanzó las preguntas en diferente orden. Párrafo 1. Si quieren lo podemos hacer, pero vuelvo y les digo, tenemos 4 minutitos. What is the functional value of this site? Thank you.
Cuando cambio mucho entre pantalla y pantalla se nos cae. Entonces, vamos a hacer este es solo el párrafo 1 de ese mismo texto. El texto se llama A Shared Vision of a Better World by Kofi Annan, el famoso ex secretario de la ONU africano. Vamos a leer párrafo 1. Ojo que la pregunta 1 es del párrafo 4 y no quiero leer de en orden. Vamos a ver si me pueden dar el functional value de este. What is the functional value of this idea? Ours is a world in which no individual and no country exists in isolation. All of us live simultaneously in our communities and in the world at large. The same icons, whether on a movie screen or a computer screen, are recognizable from Berlin to Bangalore. We are all influenced by the same tides of political, social, and technological change. Pollution, organized crime, and the proliferation of deadly weapons likewise show little regard for these niceties of borders. They are problems without passports. We are connected, wired, and interdependent. La oración, they are problems without passport, paragraph 1. Les puedo ayudar porque lo hice recientemente y porque vimos las respuestas con los estudiantes en la clase pasada. Este es un tipo 1. ¿Qué tipo 1? ¿Qué función del tipo 1 se puede estar refiriendo a esto? They are problems without passports. ¿Cuáles son estos? Estos son problemas sin pasaportes. Él menciona 3 problemas. ¿Cuáles son? En el texto. Pollution, organized crime, proliferation of deadly weapons. Estos son los problemas que no tienen pasaporte. Según esto, según ese tipo, ¿dónde están? Me voy a volver a la tabla. Esta tabla. ¿Cuál sería eso? They are problems without problems without passports. They are problems without passport. Esto es una definición, clasificación, generalización. Estoy nombrando, estoy describiendo, estoy reportando, estoy especulando, estoy prediciendo. Naming. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta que nos da la respuesta que nos da al corregirnos, ¿ok? Este es solo, bueno, ya son las 7. Este es solo un ejemplo. Vuelvo y les digo, traten de hacerme este ejercicio. Este es el formulario intermediate para la próxima clase. A su vez, vamos a trabajar ese último párrafo a 3 niveles. Lo vamos a hacer aquí. Y creo que para el sábado que nos volvemos a ver, que vuelvo y digo, creo que es el 28, sí, 28, que es el día del quiz, les voy a llevar un ejercicio adicional de Functional Value. De pronto les mando a leer otra cosita para que lleguemos bien preparaditos para esto. ¿Qué entra en el quiz? Ya lo sabemos, todo el módulo 4, 5 y 4 y 5. 3, 4 y 5, ¿no? Inferencias, es el ejercicio de inferencias está pendiente, entonces lo hacemos cuando lleguemos el sábado de clase. Inferencias, seguimos practicando Functional Value y de ahí nos vamos al quiz. Y digámoslo así, terminamos con módulo 5, los dos módulos, los dos tutorías en línea pendientes serían las del módulo 6 y ya acabamos. Nosotros cuando es que acabamos, el mayo, espérense un momentico, 19 que es nuestro examen. Con el otro grupo terminamos el 5 de mayo, es decir, casi que ya. Sí, señores, el 19 tenemos el examen final. ¿Qué entra en el examen final?
Módulos 4, 5, 6. No entran los primeros módulos, no entra vocabulario, no entra referencia, no entra grupos de ubicación, no entra nada. Solo entra lo mismo, text analysis, rhetorical purpose, functional value, inferencias. Entraría lo que nos falta, de verdad que se me olvida, niveles de generalización y summary, no más. ¿Listo? ¿Claro lo que tenemos que hacer para dentro de 8 días? Listo. ¿Alguna pregunta? Señora. Nope. No tengo mock quiz. Mentí. Tengo un mock exam, pero mock quiz no. Pero podíamos coger uno de los. Tengo un mock exam de un texto de bilingualism, de is multicultural, sí, puedo quitarle la parte y lo podemos volver un mock quiz. Trataré, no, si el próximo sábado yo no tengo clase de entonces montarlo para en este no hay mock quiz, no, ok. Si no, pues yo consigo uno y lo monto. Pero por favor, si ustedes ven que hay ya al final de esta semana, porque, aunque tenemos, no mentira, sería esta semana o la próxima, de montarlo, me avisan, me escriben, porque la verdad es que a veces se me olvida y tengo pendiente la revisión, pendiente la revisión de las notas de ustedes. Eso no se me ha olvidado, no he tenido tiempo, pero trataré esta semana porque necesito que de aquí al quiz tengan claro cuánto llevan, qué le falta y para que no se me quede ninguno corto, por favor. Estoy hablando de matemáticas, ¿no? ¿Listo? Pero bueno, trataré de conseguirme mi mock quiz. Thank you very much. Buenas noches y nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Buenas noches. Listo, bye bye.